No hay duda de que la Champions League es la competición más importante a nivel de clubes en todo el mundo del fútbol. Pese a que haya otras competiciones internacionales importantes como el propio Mundial de Clubes de la FIFA, pues no cabe duda de que la Champions League es mucho más importante tanto a nivel deportivo como a nivel económico. De hecho, es la competición a nivel de clubes de todo el mundo donde más nivel deportivo hay, ya que se juntan todos los mejores equipos de las mejores ligas europeas. Y es también una de las competiciones más lucrativas para todos los equipos, ya que, exceptuando la Premier League, es la liga, la competición que más dinero reparte a los clubes en un año, por ejemplo. Por coger como ejemplo el año actual, 2024-2025, se repartirán 2.437 millones entre los 36 equipos participantes. Y en el vídeo de hoy analizaremos cómo se ha hecho este reparto. No nos centraremos tanto en los criterios de reparto, ya que ya lo cubríamos en un vídeo anterior y os voy a dejar además otro vídeo en la descripción donde lo explica también de manera bastante clara, sino que nos centraremos más en el resultado, digamos, de aplicar esos criterios, es decir, cuánto se ha llevado cada equipo español, por ejemplo. Y para dicho análisis de estos resultados vamos a coger como ejemplo a 6 equipos. Estos equipos serán el PSG, que ha llegado a la final, el Barcelona, que ha caído en semifinales, el Real Madrid, que cayó en cuartos de final, el Benfica, que cayó en octavos, el City, que cayó en la ronda previa, y el Girona, que cayó en la fase de grupos, que no pasó a la siguiente fase. Y vamos a ver lo que se ha llevado cada equipo en 3 grandes bloques: la parte fija, la parte de performance o los resultados deportivos y la parte de value pillar, que luego veremos lo que es. El primer gran bloque nos lo vamos a ventilar rápido, ya que es la parte fija y no tiene nada de misterio. Todos los equipos se han llevado 18,6 millones por esta parte fija. En esta parte fija, en la que se reparten 670 millones de euros en total, dan absolutamente igual todos los criterios que se os puedan venir a la cabeza: los resultados deportivos, el propietario que tengas, la liga del que provengas o cuánto dinero generes para la UEFA. Todos los equipos, sin ninguna excepción, se llevan 18,6 millones de euros. El segundo bloque es el bloque más importante para mí, ya que es por una parte donde más dinero se reparten 914 millones de euros en total, y también es la que más ligada está a los resultados deportivos que obtengas en ese año. Para explicarlo vamos a desglosar esta parte de performance o de resultados deportivos en 3 partes. Por una parte, los resultados que obtengas en los 8 partidos de la fase de grupos, donde por cada victoria te llevas 2,1 millones y por cada empate 0,7, por cada derrota 0 euros. O lo que es lo mismo, por cada punto que obtengas en la fase de grupos te llevas 0,7 millones de euros. En este sentido, por ejemplo, de los equipos que vamos a analizar, el Barcelona es donde va a generar más, ya que ganó 6 partidos y empató 1, logrando un total de 19 puntos en la fase de grupos, lo que le da pie a recibir 13,3 millones de euros. Los otros equipos pues van obteniendo menos en función de sus resultados, y el que menos obtiene de todos los que estamos analizando es el Girona, que únicamente ganó un partido, por lo que tiene 2,1 millones de euros en este concepto. La siguiente parte es también referente a la fase de grupos, pero es más bien referente a la posición final que hayas ocupado en esa tabla. En este sentido, por cada posición que avances vas a recibir algo menos de 0,3 millones de euros, es decir, el último recibirá únicamente 0,3 millones, mientras que el primero recibirá 0,3 por 36. Es decir, por ejemplo, el Barcelona, que acabó segundo, obtuvo 10,3 millones de euros por este concepto, 35 por algo menos de 0,3, y aparte a los 8 primeros, del 1 al 8, tienen 2 millones de euros adicionales, y del 9 a 16 1 millón de euros adicional. Por lo tanto, el Barcelona obtuvo en total 10,3 más 2 millones de euros, es decir, 12,2 millones. El Real Madrid, por ejemplo, que acabó en el puesto número 11, se llevó 8,6 millones de euros por este concepto, y el resto de equipos que estamos analizando pues van bajando de forma lineal, digamos, en función de su posición en la clasificación. Y el tercer punto de este bloque serían lo que son las eliminatorias, que es además donde más dinero se va repartiendo. Aquí os dejo un poco el esquema o el gráfico de lo que vas obteniendo en función de las fases que vayas pasando. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del Barcelona, que llegó hasta semifinales, obtuvo 38,5 millones de euros en total, y el PSG, que ya ha llegado a la final, tiene 58 millones y opta a 11,5 adicionales si gana el torneo, porque son 6,5 millones de euros por ganar el torneo, más 4 o 5 millones por participar en la Supercopa, y esos 5 millones si la ganas. Es decir, el PSG ya ha recaudado a día de hoy 58 millones por este concepto de las eliminatorias y puede recaudar 11,5 millones más. El Real Madrid, que cayó en cuartos, obtuvo 24,5 millones, el Benfica, que cayó en octavos habiendo jugado esa fase previa, obtuvo 12 millones, y el Manchester City, al solo haber jugado esa fase previa, esos 16avos, obtuvo solamente 1 millón de euros. Y el Girona, pues 0, porque no jugó ni una fase. Esto da un total, por ejemplo, para el Barcelona de 64,1 millones, habiendo hecho una muy buena fase previa y habiendo llegado a las semifinales, pero ya veis que es más importante hacer buenos papeles en las eliminatorias
que hacer buenos papeles en la fase de grupos, ya que el PSG, habiendo quedado el puesto número 15, pero habiendo llegado posteriormente a la final, tiene ya asegurados 74,6 millones y opta a otros 11 millones adicionales. Y el resto de equipos, pues bueno, ya veis que van bajando en función de la buena o la mala participación que hayan hecho en el torneo. Y el tercer bloque, este Value Pillar, es para mí el más peculiar o el más difícil de entender, ya que involucra a varios criterios distintos. Este Value Pillar, a mi modo de entender, es un poco una combinación entre el buen hacer de los últimos 5 o 10 años, no solo el año actual, y también un poco lo que estés generando tú, lo que tu equipo o tu país más concretamente esté generando para la UEFA. O dicho de otra forma, puede ser una parte en la que los equipos más grandes se aseguran más o menos un presupuesto mínimo que van a obtener de la Champions League. Vamos a ver por qué. Este Value Pillar se divide en dos partes. Por una parte, la parte europea, donde se reparte la mayor parte del dinero dentro de este Value Pillar, el 75%, y la parte no europea, en donde se reparte el 25%. ¿Por qué se llama parte europea y parte no europea? Pues básicamente porque se calcula que el 75% de los derechos televisivos que obtiene la UEFA se obtienen en países europeos y el 25% de esos ingresos por derechos televisivos vienen de terceros países, digamos, de países no europeos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el criterio de reparto es distinto en ambos casos. En la parte más importante, en esa parte europea, se tienen en cuenta dos cosas: el coeficiente UEFA de los últimos 5 años y el market value de tu país. El market value de tu país es básicamente cómo de caros se hayan vendido los derechos televisivos de la UEFA Champions League en tu país. En este caso, en cuanto al market value, se suele asumir, aunque no sean datos públicos como tal, que en Inglaterra es donde más caros se venden, por lo que los equipos ingleses van a estar más arriba en cuanto a este criterio, luego en Alemania, luego en España, Italia, Francia y, por ejemplo, Portugal, que es de donde está Benfica. Se asume que puede estar el séptimo, pero vamos, que por eso le pongo el asterisco a esta parte, porque estos no son datos públicos como tal, pero a términos de este vídeo vamos a asumir más o menos ese orden. El coeficiente UEFA, por otra parte, la publica la UEFA misma en su página web, y es un ranking más o menos de cómo de bien lo hayas hecho en Europa en los últimos 5 años. Entonces, con la media de estos dos, este coeficiente UEFA de los últimos 5 años y de este market value, se va a hacer una clasificación, donde por ejemplo el Manchester City va a ocupar el puesto número 1, ya que ya hemos dicho que Inglaterra es donde más caros se venden, donde el market value es superior y aparte tiene el mejor coeficiente UEFA de los últimos 5 años de todos los equipos de Europa. Al City le seguirían un par de equipos ingleses más y en la cuarta posición estaría el Real Madrid, que sí que tiene el segundo mejor coeficiente UEFA de los últimos 5 años, pero que al tener un market value inferior a los equipos ingleses, pues bueno, ocupa ese cuarto lugar. Y una vez hecha esa clasificación, el sistema de reparto del dinero va a ser muy similar al que hemos dicho antes del puesto que ocupes en la fase de grupos. Por cada puesto que avances vas a recibir más o menos 0,96 millones de euros. Es decir, ya hemos dicho que el City ocupa el puesto número 1, por lo que se llevaría por esta parte europea 34,6 millones de euros. En nuestros ejemplos le seguiría el Real Madrid con 31,7 millones de euros, el PSG con 28,7 millones de euros, ya que, por ejemplo, tiene un coeficiente UEFA bastante mejor que el FC Barcelona en los últimos 5 años, y por último estaría, por ejemplo, el Girona con 11,5 millones de euros, que tiene un coeficiente UEFA de 0, es decir, estaría de los últimos en la tabla, ya que hay un par de equipos más en la Champions que también tienen un coeficiente 0, pero al tener España un market value bastante bueno, es el tercer país, pues bueno, no ocupa de los últimos puestos, ocupa el puesto número 25 de 36, llevándose pues esos 11,5 millones de euros. No os preocupéis porque esto ya ha sido la parte más complicada. En la parte no europea se coge únicamente el coeficiente UEFA, pero esta vez, pues por querer liarlo un poco más, no se ponen de acuerdo con la parte europea y cogen el coeficiente UEFA de los últimos 10 años, que, siguiendo un poco con el hilo de lo que comentaba antes, favorece aún más a esos equipos que vienen siendo grandes en los últimos años. En este sentido, por ejemplo, el que ocupaba el puesto número 1 de esos últimos 10 años del coeficiente UEFA es lógicamente el Real Madrid, que por cada puesto que avance se va a llevar 0,32 millones de euros, por lo que por esta parte no europea se va a llevar el total el Real Madrid 11,5 millones de euros. El segundo equipo con mejor coeficiente UEFA de los participantes de la Champions es el Bayern Múnich, pero no está aquí. Entonces, en nuestro ranking sería, por ejemplo, el Manchester City, seguido por el Barcelona, seguido por el PSG, seguido por el Benfica y por último el Girona. Y ya veis, por ejemplo, que en esta parte los que han hecho una competición bastante mala para su nivel, el City y el Real Madrid, son los que más dinero se van a llevar.
por eso lo catalogaba antes como un poco la parte, este value pillar, es la parte para mí, el bloque pues, con el cual los grandes equipos se aseguran tener al menos un mínimo de ingresos. Sumando estos tres bloques llegamos a lo que sería el total que van a percibir cada equipo por haber participado en la Champions League en este año. Y ya veis que por lo general, pues los equipos que han hecho una mejor competición, como pueden ser el PSG o el Barcelona, perciben bastante más dinero que el resto de equipos. Aunque, por ejemplo, pues ahí está el tema de que el Benfica ya pasó a octavos, mientras que el City se quedó en esa fase previa, en 16avos, y aún así, por esa parte de value pillar, pues se va a llevar más dinero que el Benfica este año por la Champions. Para mí, además, una de las cosas más importantes con estos premios es compararlo con el presupuesto de cada equipo, es decir, qué le ha supuesto a cada equipo en porcentaje sobre su presupuesto total, sobre todos sus ingresos. Para ello vamos a compararlo con los datos del año pasado, de la temporada 2023-2024, donde, por ejemplo, el Girona pues sería un poco un asterisco, ya que no compitió ni siquiera en Europa, entonces sus ingresos operativos pues son bastante más bajos que los que van a ser este año. Y bueno, pues estos porcentajes para mí hablan por sí solos, ¿no? Por ejemplo, para el Benfica y el Girona, que serían equipos más pequeños, aunque el Benfica, ojo, que está dentro de los 30 equipos de todo el mundo que más ingresos genera, pero bueno, aún así, pues habiendo hecho una competición que no es histórica ni mucho menos, ha llegado a octavos de final, pues estos ingresos por la Champions League le van a suponer más de un tercio de todos sus ingresos del año pasado. Y el caso del Girona, pues bueno, es un caso bastante atípico, ya que con lo que va a percibir de este año por haber competido en la Champions League y haber hecho pues una competición muy mala, solo ha ganado un partido de 8, va a recibir más de la mitad de todos los ingresos que tuvo el año pasado, en la temporada 23-24. Es decir, el mero hecho de clasificar para la Champions League, pues bueno, supone un impulso gigante, sobre todo para los equipos pequeños. En cambio, para los equipos grandes, ya vemos que ninguno de los porcentajes supera el 20%, es decir, dependen más de patrocinios y otros ingresos accesorios. ¿Cuál sería el caso, por ejemplo, para el Athletic, que ya ha clasificado para Champions League para el año que viene? Pues bueno, el Athletic en la temporada pasada, 2023-2024, tuvo unos ingresos de 124 millones de euros, y si hace una competición tan mala como el Girona, por ejemplo, por el simple hecho de participar, ya más o menos se va a llevar pues esos 35 millones de euros prácticamente, lo que le va a suponer más de un cuarto de todo su presupuesto de la temporada pasada. Otro de los temas interesantes es que el PSG, por ejemplo, a nivel económico no se está jugando tanto en esa final que va a jugar este fin de semana, ya que ya se ha asegurado un 16% de todos sus ingresos del año pasado y opta únicamente a incrementar esos ingresos al 18%, por lo que su papel a nivel económico al menos ya lo ha cumplido este año. Y poco más por mi parte. Espero que hayáis podido comprender un poco qué supone hacer una buena o una mala competición en la Champions League. Espero también que hayáis podido comprender cómo funciona esa parte del value pillar, que para mí es la más curiosa y la que, pues, vuelvo a incidir en que con la que los equipos grandes se aseguran tener un mínimo de ingresos. Ya sabéis que tenéis más vídeos en el canal analizando un poco las finanzas en todo lo que es en el mundo del deporte, incidiendo sobre todo en el fútbol, o sea que podéis ir a verlos. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo.